Efectivamente, era una pausa muy, muy breve. La próxima, avísenme, así digo, dame dos. Retomamos la televisión de los 80. Bien, estamos con Francisco Pancho Banega, que es secretario general de Astilleros Río Santiago, y estamos también con Santiago Fontela, que es el representante de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental La Plata. Estábamos hablando, Pancho, decía, me parece que hay nuevamente una arremetida contra la empresa. Te cuento, semana pasada, algún día, a mitad de semana, uno de los economistas más consultados de apellido Mamario, de nuestra región, por cierto, de esta universidad, decía que los astilleros hacía 12 años que no producían absolutamente nada. Lo describía como una empresa absolutamente ociosa, que el Estado no tenía que tenerla más, porque era un gasto absolutamente inexplicable. Un economista de nuestra región, muy joven, creo que ya todos saben de quién hablo. ¿Crees que hay una arremetida nuevamente contra los astilleros? No, desde ese punto de vista sí, absolutamente. Que también es mentira lo que dicen. Nosotros en los últimos 12 años hemos construido buques para un armador alemán, 6 buques en serie. Nosotros tenemos estos buques para Venezuela, que el que conoce el tema astillero sabe perfectamente que se anunció en el 2005, pero después de 5 años se iniciaron las obras con distintas dificultades, ¿no? Porque bueno, estos buques de doble casco, como decía Mario, no solamente se le encargó al astillero Río Santiago, digamos, en otro país, sino también lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Irán, lo hicieron en España, Portugal creo que fue el otro país, y el único que está en condiciones de entregarlo hoy por hoy los buques a Venezuela somos nosotros. Entonces no es tan así como se plantea, por ahí bueno, lamentablemente por ahí trasciende lo malo del astillero, pero donde no es responsabilidad del astillero y menos de los trabajadores. Porque, un ejemplo ahora, venimos peleando por unas cartas de crédito para poder, que son avales para financiar la construcción de 2 remolcadores y 2 bulk carriers. Esas cartas, ese contrato se firmó ya por el 2013 y todavía no podemos, o sea, iniciamos la obra, se procesaron algo así como 500 toneladas de acero, se iniciaron los cuerpos, pero se paraliza porque no hay financiación para comprar el equipamiento. ¿De quién es la responsabilidad? Claro. ¿Del astillero? ¿De los trabajadores? No, es de aquellos que tienen la responsabilidad política, porque el astillero es del Estado, y no habilitan, digamos, con esa decisión política para poder continuar, digamos, con estas construcciones. Esto es lo que pasa. Realmente el tema de que el astillero creo que se lo ve, y no solamente este gobierno, sino también gobiernos anteriores que, si no nosotros decimos que el astillero estaría instalado en un proyecto nacional y lamentablemente no hemos podido incorporarlo. Lo miran financieramente. Y el astillero no está para verlo financieramente. La industria naval en el mundo está subvencionada. ¿Qué quiere decir como esto? Tantas otras industrias, ¿no? Como tantas otras industrias. Exactamente, bueno. Pero te hablo en este caso de la industria naval y fundamentalmente acá lo que hay que ver es lo que gana el país. Porque el transporte por agua, un ejemplo, si astillero construyera buques, si tuviéramos una flota propia, el país estaría ahorrando entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en fletes. Claro. Ahí está la ganancia. Claro. Un país, además, con hidrovías que son envidiadas por la geografía de la gran mayoría del mundo, ¿no? Vos fijate que hablar de la hidrovía, el 97% de la carga es transportada por bandera extranjera. Claro. Si bien es cierto, son países hermanos, pero son bandera extranjera. Sí, solamente el 3% lo tiene Argentina. Te sentás a tomar una cerveza en algunos de esos paradores tan bonitos que tiene la costa de Corrientes, por ejemplo, y lo ves. Todos los barcos que pasan tienen bandera extranjera. O brasilera, o paraguaya, también bandera Uruguay, sí. Pero... Sí, la mayoría es bandera paraguaya. El tema es qué proyecto de país queremos y dónde está insertado, digamos, nuestra empresa. Mario lo decía claramente, nosotros podemos hacer buques para cuidar nuestras costas, que son bastante y muchos kilómetros de extensión. Entonces, ¿por qué no hacerlo en un proyecto de país? Te ahorrás rotura de caminos, porque el transporte por agua es el transporte más barato. Claro. En segundo término está el ferrocarril y después el transporte por tierra, ¿no? El camión. Entonces hay un montón de ganancias. Si uno lo mira estratégicamente, que es la mirada que nosotros queremos lograr,
que es lo que queremos instalarlo, digamos, que los gobiernos lo miren estratégicamente y que también el astillero es soberanía nacional. Claro, pensar en términos de desarrollo y pensar en términos de desarrollo a un país a 50, 100 años. Eso es un poco lo que creo que se está pidiendo y que se debe exigir, en definitiva, pensarse en términos proyectarse en términos de proyecto de nación. Sí, Lautaro, dale. Comente una cosa. La noticia de importación de lanchas provenientes de Israel y de buques en desuso provenientes de Francia implicaba un monto de, sumando lo que significaba, bueno, las lanchas era un valor de casi 50 millones de dólares y los buques de casi 300 millones de euros, implicaba un costo de más de 6.000 millones de pesos, haciendo un cálculo rápido al valor de cambio el día de hoy. Lo cierto es que el cierre, por ejemplo, del astillero de Punta Alta, también en la zona bonaerense, implicaba solamente un ahorro de 50 millones de pesos por año, ¿no? Un número aproximadamente así. Es decir, que no entra tampoco en el cálculo empresarial, de qué conviene más. Esas lanchas que le compran a Israel, esas 5 lanchas, que representaban algo así de 49 millones de dólares, se podía haber construido el astillero por la mitad de esos valores. Esto dicho por los profesionales nuestros. Entonces, los buques usados, no solamente se compra buques usados para la Armada, sino también para la Marina Mercante. Hoy por hoy vos podés chartear buques libremente, podés comprar buques usados. Estamos impulsando una ley donde, bueno, consensuada, que ojalá podamos lograr, donde nosotros se pone un límite al charteo y a la compra de buques usados. O sea, cualquier armador puede encargar un buque usado afuera o chartear un buque, pero a la vez tiene que emitir una orden de construcción en un astillero nacional. Entonces creo que esto es el avance que estamos tratando de buscar. Nosotros como trabajadores de astillero tenemos una ley propia, lamentablemente, tiene muchísimos años, tiene más de 20 años y todavía no pudimos lograr, más allá de tomar un estado parlamentario. Pero bueno, hoy consensuamos con los distintos organizaciones gremiales, fundamentalmente con los trabajadores, y bueno, estamos avanzando sobre un acuerdo de buscar leyes que favorezcan, digamos, a la Marina Mercante y a la industria naval, ¿no? Porque va de la mano. Si no hay Marina Mercante, no hay industria naval, no hay construcción de buques. Pancho, muchísimas gracias. Te libero un ratito y te dejo respirar porque te venimos exprimiendo. Santiago, no me voy a meter directamente en la paritaria. Quiero que me cuentes qué es lo que pensás de esto que estamos hablando. Porque en definitiva, digamos, afecta, hay una mirada, ¿no? Hay una mirada de lo que es el desarrollo de un país, de lo que es un proyecto nacional que incluye, un proyecto nacional que no incluye, un proyecto nacional que se afianza en la producción o un proyecto nacional que se afianza en otra cosa, que no tiene nada que ver con la producción, que tiene que ver con la especulación y que posiblemente poco tenga que ver con lo nacional. ¿Qué es lo que pensás? Sí, creo que Pancho ha sido una descripción muy certera, ¿no? Y en ese sentido creo que lamentablemente las políticas que está llevando adelante tanto el gobierno nacional como provincial son políticas de vaciamiento, ¿verdad? Que se da en todos los sectores del Estado, no solo en el astillero, digo, hay ministerios, hay subsecretarías, hay organismos del Estado provincial, por ejemplo, que casi que no tienen funcionamiento. Los otros días, en un plenario de trabajadores, compañeros y compañeras enrolados en ATE hacían una descripción muy exhaustiva de esa realidad, en la cual las políticas que debería llevar adelante el Estado están vaciadas de contenido, ¿no? Con lo cual responde una lógica, que es la lógica, por un lado, el vaciamiento, pero sobre todo una lógica de exclusión y de hambre, ¿verdad? Lamentablemente todo esto que venimos transitando, que es un grave retroceso y que la verdad que es lindo para debatir y para conversar, es una lógica que viene planificada, digamos, por los que gobiernan el mundo, ¿verdad? Nosotros hicimos una charla de debate allá por octubre de 2015, la CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, la hicimos en el predio nuestro que poseemos la JB en la localidad de Hernández, y quien daba la misma
era un compañero español, un abogado laboralista de trayectoria internacional, Antonio Un Bayros. mafioso para el según el Antonio presidente. Bayros, Sí, claro. donde él hacía un pantallazo de cómo venían modificándose ciertas institucionalidades y, bueno, proyectos político-económicos, ¿verdad? Donde, bueno, para ser sintético, partía de la crisis de la hipoteca en España y a partir de ahí cómo la política, digamos, del capital iba modificando el statu quo que se venía dando en Europa y empezaba a haber un viraje hacia la derecha, ¿no? Donde él caracterizaba a todos esos nuevos gobiernos como un proceso de gobiernos neoautoritarios, se van en España, se van en Grecia, y él avisoraba que en definitiva esta cuestión se iba a traspolar a Latinoamérica. Y hoy estamos viendo una realidad muy triste en Venezuela, vemos Brasil, Argentina. Bueno, eso tiene que ver con nuevos rumbos. Me parece que es un desafío para los trabajadores y las trabajadoras poder caracterizar correctamente este nuevo proceso que estamos atravesando, que tiene su lógica, pero que no es una mera repetición de lo que vivimos y transitamos en los 90, ¿no? Con todo el daño que nos causó. Me parece que es un desafío que tenemos como trabajadores poder caracterizar y, bueno, lógicamente entender cuáles van a ser las estrategias para poder sostener lo que tenemos, lo que hemos logrado y poder avanzar. Poder avanzar, claro. Contame un poco cuál es la situación en este momento, una paritaria que no cierra, que ya viene de muchos meses de negociación o a veces de carencia de ella, ¿no? De falta de negociación. Y ahí hay algo que a mí me pareció muy interesante que vos decías de los sectores del Estado que de algún modo son postergados. Hay una prédica que dice que la educación y la justicia son dos anhelos fundamentales de las presentes gestiones. Sin embargo, la semana pasada hablábamos con docentes, tanto privados como públicos, y se tardaron 5 meses para poder encontrar un acuerdo. De algún lado salió el dinero que primero decían que no tenían, se llegó al acuerdo y se tardaron 5 meses. Uno no tarda 5 meses en visitar a un familiar que está pasando mal si es que verdaderamente uno lo quiere, ese familiar. Con la justicia pasa más o menos lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Creo que es un poder del Estado que en definitiva debería brindar un servicio, ¿no? Digo, a las mayorías que en definitiva han pasado los gobiernos y la situación ha empeorado. Es decir, año tras año el presupuesto provincial se ha reducido, con lo cual no es un dato menor, ¿no? Y para ejemplificar de cómo está la justicia, de cómo hoy lamentablemente, si no fuese por el compromiso y la dedicación de los trabajadores y trabajadoras judiciales, la misma no se podría llevar adelante, porque es insostenible. Nosotros, el Poder Judicial está compuesto por 25.000 trabajadores y trabajadoras que, de los diversos agrupamientos administrativos, funcionarios y magistrados, para dar respuesta a 17 millones de habitantes, con lo cual es una locura. Claro. La densidad demográfica ha ido creciendo, lógicamente la litigiosidad también. Ahora, en términos porcentuales, el presupuesto del Poder Judicial se ha reducido, con lo cual es imposible que se pueda brindar un servicio adecuado y una respuesta a las mayorías, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, sumamente preocupante. Y, por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que conversamos con anterioridad, hay un sistema en lo que es Ministerio Público, el sistema de sostén, de casa de mitad de camino, que lamentablemente se están quedando sin personal porque las compañeras se han ido jubilando, no se han incorporado. ¿Qué es la casa de mitad de camino? Es un sistema que tiene la Procuración, que tiene que ver con la nueva salud mental, que da respuesta a aquellos ciudadanos que, bueno, están cubiertos por esta ley provincial, que en definitiva, bueno, toda esta política se está ido vaciando
y que ahora lamentablemente pareciese que se está profundizando ese vaciamiento, ¿verdad? Así que bueno, la situación es sumamente compleja. Bien. Zule, ¿tenés alguna pregunta? Sí, ahora comienza la segunda parte del año, digo, ¿no? Y hay un plan de reclamos, de parar actividades, ¿no? El 12 y el 13, ¿y qué es necesario? Digo, sabemos este pedido, digo, pero una reunión, digo, y además, ¿cuáles son las posiciones, digo, y las respuestas por parte del gobierno provincial también? Mirá, estamos transitando el mes 7 ya del calendario. Hemos tenido solamente 3 reuniones paritarias, que en definitiva fue meramente receptar la propuesta unilateral del Ejecutivo. Porque solo 3 reuniones. Solo 3 reuniones. 7 meses, solo 3 reuniones. Ese familiar no te interesa. Yo insisto, si tardás 7 meses en irlo a visitar, sabés que está enfermo, no te interesa ese familiar. Después me podés decir que sí, que es el valor supremo, que lo necesita toda la gente, pero no te interesa. Si no, 3 veces nada más, ¿viste? Todavía no llegaron al récord igual, ¿eh? Digo, debutaron en el 2016 con una paritaria que ha durado 12 meses, ni más ni menos. Nosotros la terminamos de cerrar el 26 de diciembre de 2016, la paritaria del año anterior. Así que están a tiempo a rectificar esa inconducta y sentarse a negociar. Digo, me parece que todas las medidas que nosotros venimos llevando adelante, que tienen que ver con, ya por ejemplo, venimos transitando ya la semana número 8 de 48 horas de paro, y están a tiempo. Nosotros hicimos un congreso provincial extraordinario el día viernes 7 de julio, en la cual, bueno, se analizó el estado de la situación paritaria y se definieron los pasos a seguir. Así que el gobierno tiene la oportunidad de rectificar esta inconducta y convocarnos, si no, lamentablemente, nos vemos obligados a no retomar las actividades una vez que culmine la feria invernal, conforme lo resolvió el Congreso Provincial. Santiago, ¿cuánto hace que estás en la justicia? Yo estoy del año 2000, ingresé como meritorio en su momento y en planta permanente desde el año 2003. Pancho, 43 años ya. 43 años de astilleros. En los astilleros. La última pregunta tiene que ver con esto, con recopilar la historia. Cuando vos entraste, Santiago, al laburo, las paritarias eran algo de lo que no teníamos ni siquiera recuerdo los trabajadores, que hacía poco que estábamos digamos, inmersos en el escenario laboral. Por el contrario, vos, Pancho, habías ingresado en el momento de los mejores convenios colectivos de la historia de la Argentina, años 74, 75, también, y te tocó vivir de adentro la ausencia de las paritarias. ¿Creen que ese valor en el que lo analizamos mínimamente etimológicamente, nos pone a la par, pone a los empleadores, siempre más poderosos que nosotros, los trabajadores, en una circunstancia de paridad, nos pone a la par a los trabajadores y a los empleadores? ¿Creen que está en riesgo ese mecanismo? Porque vieron que algunas de esas voces tan frecuentes hoy por hoy en los grandes medios dicen que las paritarias son un mecanismo, lo he escuchado a José Luis Esper diciendo que es un mecanismo del fascismo, por ejemplo, la paritaria. Lo dice, no se le cae pero ni un pelo, bueno, está como yo, pero no se le cae ni un pelo, nada, no se preocupa en nada y dice que la paritaria es un mecanismo del fascismo. No. ¿Creen que está en riesgo? Para nosotros sí, porque están en riesgo los derechos de los trabajadores, están en riesgo las organizaciones gremiales, y luego fíjate las intervenciones que hay. Entonces creemos que todos los derechos de los trabajadores, incluyendo la paritaria, están en riesgo, ya los docentes no se lo están respetando. Entonces por eso es importante que creo que los trabajadores nos tenemos que unir para defender esos derechos. Porque parecería que todos tienen derechos a organizarse menos nosotros. Y esto a veces hay gente que compra. Siempre nosotros remarcamos mucho la defensa de las instituciones por encima de los dirigentes. Los dirigentes somos a ver el paso, hoy estamos y por ahí mañana no. Entonces somos una circunstancia, digamos, en la vida gremial en defensa de los trabajadores. Y creo que esta disciplina lo tiene muy en claro un ejemplo los trabajadores de astilleros. Por eso es que ustedes nos van a ver
juntos afuera somos todos uno solo. En Astillero tenemos distintas ideologías, desde izquierda, radicales, peronistas en todas sus vertientes, pero discutimos mucho adentro. Nuestras asambleas son de 3.000 trabajadores. Nosotros no nos manejamos, digamos, por decisiones como comisión administrativa, salvo algunas excepciones, que la gente nos vota y nos vota lógicamente para que también tomemos decisiones. Pero las paritarias, un ejemplo, las discutimos en asamblea, se dice sí o no. Claro. Yo vengo de, como dijiste vos, viví las paritarias del año 75, que en ese momento, bueno, estaba pleno, digamos, la discusión de los convenios colectivos de trabajo. El convenio nuestro es del 75. Entonces han ido mejorándose a través de actas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que, vuelvo a insistir, está en riesgo porque ya lo vemos que no se la respetan, por ejemplo, a los compañeros de la educación, ¿no? De los maestros. Santiago. Sí, no solo creo que está en riesgo, sino que está siendo ninguneada, ¿no? Primero no se da la situación que bien vos describías, que cómo debería ser, porque la verdad es que es meramente sentarte a receptar una propuesta unilateral por parte del Ejecutivo y no hay lugar a la discusión. No te ponen a la par. Exacto. Bien. Eso por un lado. Y mirá cómo osan y cómo la ningunean y cómo destratan esa herramienta que han pretendido generar una paritaria trianual. No sé si recuerdan con los compañeros docentes, que lo ofrecían en 2018, 2019 y 2017. Con lo cual es sumamente vergonzoso por un lado y preocupante por otro. Y como bien decía Pancho, nada, es una discusión que tenemos que dar en un marco de unidad para entender que es una herramienta que no debe desaparecer. Pancho, Santiago, muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que nos alegra muchísimo haber estado conversando con ustedes. Consideren que Laburantes es una puerta abierta, es un pedacito de trinchera en defensa de esos intereses tan necesarios, ¿no? Para todo el cuerpo trabajador. Muchas gracias en serio. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, muy agradecido. Gracias. Seguimos en Laburantes. Ahora un breve corte, después tenemos muchísimo más. Nos metemos a fondo en una mirada profunda a la industria textil. Hoy por hoy una de las más castigadas en este proceso económico, castigadas por diferentes aspectos, la caída de ventas, las importaciones, nada más que en un ratito. Dale, acompáñanos acá en Laburantes.